¿Cómo está, doctor? ¿Me escucha? Hola Jimmy, perfectamente, buenos días. Buenos días. A ver, doctor, esta es una elección absolutamente sui generis. ¿Qué se puede esperar de una elección con tan poco tiempo, hasta para conocer a gente nueva en la candidatura, con tan poco tiempo para la campaña, con unas primarias medio apresuradas, con 3 días apenas para inscribir, con el espacio que se abre para las impugnaciones? ¿Qué se puede esperar de esta elección? Bueno, digamos, si bien es una elección atípica, tiene rasgos muy similares a otro tipo de procesos electorales. Yo creo que en el fondo, ¿cierto? En la forma sí, evidentemente cambia. Pero finalmente, ¿qué esperar de esta campaña? ¿Cuáles podrían ser las características? Yo creo que vamos a enfrentarnos, y es un escenario altamente probable, con no tantos candidatos en comparación con el 2021, por ejemplo, ¿no es cierto? Y con no tantas alianzas por el corto tiempo que da el cronograma electoral para el registro de candidatos que usted dice y las alianzas, ¿no es cierto? Pero vemos, por ejemplo, que se replica el fenómeno, otra vez, ¿no es cierto?, de ser un país de candidatos sin partidos, de partidos sin candidatos y de candidatos y partidos sin ideología, ¿no? Es decir, ya, digamos, un candidato cuando lanza su anuncio de ser candidato, ¿no es cierto?, él dice que consultó con su familia, con su esposa, ¿no es cierto?, no con un partido político, después un partido político lo acuña. Es decir, seguimos, digamos, con esta característica de primero enfrentarnos a candidatos que no sabemos por qué partido irán, ¿no? Otra característica muy interesante también es la disputa por la resignificación de quién es el outsider, ¿no? Es un tema supremamente interesante, porque además los consultores políticos electorales siempre están construyendo finalmente esta narrativa de usted tiene que decir que no es político, que es el outsider. Entonces vemos que políticos que uno no creería finalmente empiezan a querer ponerse la camiseta del outsider, y eso va a estar también a prueba en este proceso. Creo que quien va a tener más fácil para enfrentar esta campaña electoral son los que, digamos, tienen una estructura mucho más clara, los movimientos que tienen, digamos, capacidad territorial, pero sobre todo los que fueron beneficiados del voto popular el 5 de febrero. Y ahí vamos a ver la importancia de haber ganado elecciones seccionales para proyectar una elección nacional. Y también yo creo que nos vamos a enfrentar lamentablemente a una campaña monotemática, ¿no? Es decir, todos los candidatos solo van a hablar de inseguridad, cosa que de una u otra manera tiene su asidero, ¿no? La última encuesta de perfiles de opinión de los primeros días de junio nos dice que 6 de cada 10 ecuatorianos plantean la inseguridad como el problema principal de sus vidas. Sin embargo, el tema de la percepción de la inseguridad es una en ciertas regiones y es otra en otras regiones. Si bien, digamos, es uno de los problemas más o principales, ¿no es cierto?, no sé si el tratamiento debería ser igual en todos los ámbitos y en todos los territorios, ¿no? Claro. ¿Y usted cree, doctor Donoso, que efectivamente puede darse la aparición de un outsider en esta elección? Es que finalmente tenemos que resignificar el concepto de quién es el outsider, ¿no? Es decir, porque característicamente el outsider es el que dice yo no soy político, ¿no es cierto? Entonces, no sé, vemos al ex vicepresidente de la República plantearse finalmente como el outsider cuando fue vicepresidente de la República. Entonces, más bien está en disputa aquello. En el Ecuador siempre es momento para un outsider, digamos, ¿no es cierto? Por la estructura, por la demagogia antipolítica, porque los números te dicen finalmente que siempre la gente quiere a alguien nuevo, ¿cierto? Pero otra cosa finalmente es de la dinámica del voto, ¿no? Y habrá que ver cómo se acuña y cómo se resignifica el ser un nuevo outsider. ¿Qué quiere decir ser un nuevo outsider? Claro. Ahora, ¿qué peso van a tener las redes? Normalmente, bueno, yo siempre he dicho que las redes no son el mundo, pero en una campaña como ya lo hemos analizado, pues tan atípica, tan corta, con tan poquito tiempo, ¿cuánto significan o qué significa un buen trabajo en redes sociales? Es importante, no creo que es lo más importante. A veces me crucifican mis colegas por decir esto, pero creo que las redes están sobrevaloradas, ¿no es cierto?, en un país en donde, digamos, el acceso a Internet aún sigue siendo bajo. Creo que son importantes las redes, más si es una campaña corta, pero creo que es mucho más importante el trabajo finalmente en territorio, el entendimiento de la problemática, el entendimiento de la cancha en la que se está jugando este proceso electoral, pero sobre todo, además, georreferenciar, ¿no es cierto?, la campaña. Es decir, esta campaña debería georreferenciarse en 7 provincias del Ecuador que tienen el 70% de los electores. Es decir, en el Ecuador electoral, 7 provincias, ¿no es cierto?, son las fundamentales para ganar una elección.
El resto de provincias tienen una menor importancia finalmente electoral, ¿no? Entonces, me parece que será importante, si bien las redes, ahí nos vamos a enfrentar a este fenómeno de la sobreinformación o sobreoferta de redes, porque todo el mundo va a estar en redes, todo el mundo va a hacer TikToks, etcétera, y eso va a dificultar quizás, digamos, el consumo de la ciudadanía, pero lo que sí me parece importante es el trabajo en territorio en estas 7 provincias que concentran el 70% de los electores. Claro, lo que pasa también en el tema de las redes es que los candidatos, con tan poco tiempo para hacer campaña o pre-campaña, ya habrán advertido que las redes no tienen control. Totalmente de acuerdo. Y además, si bien evidentemente en teoría y en el cronograma hay 9 días de campaña, que es corto, pero en verdad la campaña son 90 días finalmente. Sí, la campaña ya empezó, ¿no? Entonces, evidentemente todos se van a volcar a las redes y esto va a provocar, o podría provocar más bien dicho, un cortocircuito en el consumo de los electores. Es decir, va a haber tanta sobreoferta de información en redes que va a ser difícil discernirla, ¿no? Doctor Donoso, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Al inicio lo escuchaba y decía que uno de los problemas que existen podría ser que aparecen políticos que dicen no ser políticos y eso un poco... Entendí yo que como que hacía algo endeble la postura del candidato. Sin embargo, y se lo pregunto, se ha dicho mucho y en reiteradas ocasiones, sobre todo en las últimas elecciones, que la gente ya no sigue a partidos políticos, sino que sigue a personas. Entonces, ¿de qué forma se puede poner en una balanza estas dos ideas? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo está? Buenos días. Creo que, digamos, ese fenómeno se podría explicar como una hipótesis de la demagogia antipolítica, ¿no? Es decir, digamos, esta construcción de esta narrativa de los políticos son ladrones, que la política es la única razón de por qué estamos como estamos en el Ecuador, y finalmente ese es un silogismo falso, ¿no? Es decir, el Ecuador está como está porque de una u otra manera las élites, no lo digo despectivamente, sino los grupos que toman decisiones culturales, académicas, gremiales, sindicales, etcétera, ¿no es cierto? No tenemos una idea de país, y ahí viene la gran discusión de la ecuatorianidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, los consultores políticos miran las encuestas y hacen un análisis bastante plano, de decir, la gente odia a los políticos, por lo tanto, usted no diga que es político, finalmente, ¿no es cierto? Pero hay actores que esta sería su tercera elección, entonces, seguir manteniendo finalmente eso de yo no soy político, vote por mí, ¿no es cierto? Primero, es una sin razón, y segundo, sí alimenta este perjuicio, digamos, de la demagogia antipolítica, ¿no? O sea, lo que necesitamos en el Ecuador es mejores políticos, políticos formados, etcétera. ¿Cómo compaginar las dos cosas finalmente? Y yo creo que hacer un escrutinio más allá del actor y de su narrativa, de lo que propone, ¿no es cierto? Pero sobre todo hacer énfasis en este país del cómo, porque somos un país del qué, somos un país sobrediagnosticado. Todo el mundo te dice el qué, nadie te dice el cómo. Y el problema es que finalmente cuando hay un candidato que no se identifica ideológicamente con el partido, vamos a provocar la ingobernabilidad futura, que ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Es decir, cuando el candidato X piensa de una manera y va por el partido Y que piensa de otra manera, a futuro ese va a ser un quiebre, ¿no es cierto?, político, ideológico, y eso va a provocar ingobernabilidad, como lo hemos visto finalmente en las 2 últimas asambleas. Se habla de que ya en este momento en el que vivimos, en general, tener estas posturas radicales de izquierdas o derechas, tener estas posturas radicales de izquierdas o derechas no es el camino, no es lo viable, porque hay muchísimos matices y sobre todo en el Ecuador, donde las urgencias son de comida, seguridad y trabajo. Más allá de quién lo proponga, es el hecho de una necesidad urgente. Realmente, por ejemplo, y poniendo el caso de Jan Topic, una persona que aparece, que no ha estado en el escenario político, pero que en este momento está siendo arropado por partidos que incluso hasta se contraponen. Pero digamos, ese es un fenómeno que ya sucedió, incluso en la elección seccional del 19, por ejemplo, ¿no? Uno veía, en esa elección ganaron las alianzas, ¿no es cierto? Pero uno veía unas alianzas que parecían una ecuación matemática, era decir, un sinnúmero de movimientos e incluso contradictorios ideológicamente, ¿no es cierto? A ver, para responder a su pregunta... Pero es posible una alianza, o sea, es viable, es posible. ¿Qué debe primar ahí? El deber ser te dice que la lógica ideológica es evidente finalmente, porque mañana, ¿no es cierto?, esta alianza va a llegar al poder y cuando le toque ejecutar política pública, ¿no es cierto?, se va a quebrar, porque no va a saber finalmente por dónde ir, ¿no es cierto? Es decir, pienso finalmente en el candidato que le auspicia a Suma, que es
partido de derecha opuesto al aborto, ¿no es cierto? Y avanza que de una u otra manera socialdemocracia uno entendería que está, por ejemplo, a favor del aborto. ¿Qué va a pasar cuando ese presidente, ese bloque legislativo tenga que decidir? ¿Qué es lo que va a suceder? Es decir, las ideologías están más vivas que nunca. Es una locura decir que no están vivas. ¿Y qué son las ideologías? Para que nadie le tenga miedo, y esto ya más tiene que ver con el deber ser, las ideologías son el cómo voy a hacer las cosas que digo que voy a hacer. Es el cómo, finalmente. Es decir, la ideología es el camino, el cómo yo voy a resolver la pobreza, la inseguridad, porque todos estamos de acuerdo en que queremos resolver la pobreza y la inseguridad. No hay nadie que diga quiero mantener al Ecuador pobre. La gran discusión es del cómo. Entonces, cuando el cómo está, el cómo del partido es uno y el cómo del candidato es otro, finalmente hay un quiebre político futuro que provoca, digamos, ingobernabilidad. Y esta es la última, pero eso hablándolo ya y haciendo un análisis a nivel de clase política, pero ya llevado al ciudadano de pie, que al final es el que decide y al que hay que convencer, ¿de qué forma le pesa realmente eso? Porque lo vimos en las elecciones pasadas, las presidenciales. Tenemos un presidente, Guillermo Lasso, que habló y le dijo a la gente lo que la gente quería escuchar. Pero, ¿cuál debe ser el diferenciador en este momento para que tal vez el ciudadano tenga algunas herramientas y escoja el camino que nos saque de donde estamos, ¿no? Yo soy un pésimo entrevistado porque nunca tengo la respuesta a esas preguntas, digamos, porque hay que investigar muchísimo para tener la respuesta y sobre todo hay que preguntar qué tipo de ciudadano. Es decir, si bien todos van a querer resoluciones de la inseguridad, ¿no es cierto? La inseguridad tiene una percepción, digamos, en la costa distinta a la que podría tener en la Amazonía, por ejemplo, ¿no es cierto? Y claro, a la larga, un teórico argentino decía que las elecciones en el siglo XXI ya son solo referéndums emocionales, digamos, ¿no? Entonces, ahí la gran pregunta, y a pesar de que evidentemente todos los cuantitativos, la gente te dice yo no soy ni de izquierda ni de derecha, la gente sí se identifica con otro tipo de preguntas. Es decir, cuando haces la correcta pregunta, ¿cómo usted quisiera que se resuelva, por ejemplo, la inseguridad? ¿Con más policías, más cárceles y cadena perpetua a los ladrones? ¿O recomponiendo el tejido social, dando trabajo, etcétera? Creo que la gente se identifica evidentemente no con la etiqueta de la ideología, sino con, digamos, la política pública aplicada para resolver ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, decir finalmente que la gente no es ni de izquierda ni de derecha y que no se identifica no es tan cierto, ¿no? A pesar de que habría que profundizar la investigación. Hola Pedro, ¿cómo estás? Omar Jaén te saluda. Buen día. Hola Omar, ¿cómo estás? Hola Pedro, a ver, tú al principio decías que esta elección se acomoda más para las organizaciones políticas con base, con distribución territorial, pero vemos el caso de un Pachacuti que está al borde. Al borde. Acabamos de leer el comunicado de Guillermo Churuchumbe que dice, está en el TCE y no lo voy a retirar. Es decir, si en 24 horas más o menos no se soluciona ese tema, Pachacuti se queda no sin binomio, se queda sin asambleístas, o sea, sin candidatos asambleístas. Pachacuti. Y lo mismo en la izquierda democrática, que si bien sabemos la historia y los vaivenes de la izquierda democrática, era un partido que resurgió en el 2021. ¿Qué le pasó pues a estos dos movimientos? Bueno, finalmente, digamos, la izquierda democrática es una cosa, Pachacuti es otra cosa, ¿cierto? Empecemos quizás por Pachacuti. Pachacuti es el gran ganador de las últimas 3 elecciones, de los últimos 3 procesos electorales, cualitativamente hablando, ¿no es cierto? En 2019 recordemos que, por ejemplo, Pachacuti ganó la prefectura de La Suay con Yacu Pérez, la prefectura de Tungurahua, digamos, 2 provincias bastante esquivas y algunas alcaldías, digamos, cabeceras provinciales, ¿no? En el 2021, no se diga, un bloque importantísimo de asambleístas, y en el 2023 finalmente ganando alcaldías impensables, ¿no? La alcaldía de Ambato, ¿no es cierto? Una mujer indígena, de playas, por ejemplo, en Ambato. De playas. Ni se diga de playas, finalmente, ¿no? Pero dentro de esta estructura de la pirámide de las 7 provincias más importantes que ponen el 70% del electorado, ¿no es cierto? Ganar una cabecera provincial es importantísima como la de Ambato. Entonces, sí sería como un golpe, pero también sería un fenómeno muy interesante, porque yo creo, o sea, primero, ¿qué esperar de este proceso, no solo electoral, sino este nuevo gobierno? Es que primero vamos a ver que este año y medio no va a ser un gobierno, va a ser un gobierno evidentemente, pero va a ser un proceso eleccionario. Es decir, se acaba la elección de ahora y empieza la nueva campaña para el 2025, ¿no? Y yo creo que a eso le apunta, por ejemplo, Leonidas Issa. Ahí habría que ver este fenómeno de la Asamblea Constituyente que nos podría llevar en 8 meses a un nuevo proceso eleccionario, ¿cierto? Habría que ver, porque eso también es una posibilidad, está dentro de los escenarios que nosotros construimos y manejamos, ¿cierto? Entonces, de una u otra manera, la nueva disputa de la Constituyente también podría significar un nuevo proceso
para que Pachacutic, si es que no logra inscribirse ahora, pueda, digamos, participar nuevamente. Pero es evidente que esto le merma sus posibilidades, ¿no? Y la izquierda democrática, finalmente, yo creo que... Yo lo he dicho varias veces, incluso en Twitter, ¿no es cierto? Por pensar en el 2025 no lograron autogobernarse en el 2021, ¿no? Y finalmente es un movimiento con no claridad, no sabemos quién está ahí dentro, no sabemos quién manda, el uno es dueño del partido, el otro es dueño de las redes sociales del partido, es decir, es bastante complejo. Yo no creo que finalmente pueda ahí significar un problema para la estructura partidista. Pachacutic sí, digamos, no habría que ver finalmente qué es lo que resuelven, pero a la larga yo creo que va a resolverse, porque el mundo indígena nosotros no lo entendemos como mestizos, pero frente a un gran reto yo creo que se alinean y van para allá, finalmente. Es una organización mucho más horizontal y más, digamos, clara en los objetivos que tienen que cumplir. Ahora, Pedro, he estado revisando y te invito a reflexionar un poco sobre lo que vendría a ser de la centroizquierda, ¿no? ¿Verdad? Las candidaturas de centroizquierda. Por ejemplo, hemos visto los resultados de España, ¿ya? En donde ahora todas las centroizquierdas se están apuntando, ¿no? Mira el desastre que fuiste, mira, por ejemplo, a Podemos, que ya está extinguiéndose prácticamente, se la acusa de haberse ido más por el lado del tema del aborto, por el tema del lenguaje inclusivo y haber abandonado esa lucha social, ¿no? ¿Verdad? Esa reivindicación de las clases populares, algo muy parecido a lo que le podría estar pasando a Boric en Chile. Acá también se ha caído en ese discurso en donde, a ver, nadie dice que la lucha por el aborto, por el feminismo, por las clases históricamente relegadas no se los tenga que tener, pero se olvida de esa clase popular, de la lucha de los pobres, de dar un mejor empleo, una vida más digna. Quisiera conocer un poco cómo tú ves acá la discusión de la centroizquierda. Y con esa cierra la última pregunta más adelante sobre un actor que pasa camuflado en estas elecciones. Ya te preguntaré, pero ¿qué te parece el lado del discurso de la centroizquierda? Es interesante, finalmente, yo creo que es radicalmente distinto a Chile y España porque, digamos, la centroizquierda aquí tiene la posibilidad de decir nosotros no estuvimos en el poder, miren lo que es que gobierne la derecha, ¿no es cierto? Y posicionar el framing de Lazo es un gobierno de derecha, ¿no es cierto? Que también hay que discutirlo, Lazo es un gobierno de derecha, finalmente, y eso es lo que sucedió. Entonces, la tienen, yo creería que un poco más fácil. Y yo creo que más bien... Sí, o sea, entiendo que hay como estas discusiones de los intangibles. Creo que en el Ecuador aparece otro fenómeno, ¿no es cierto? Que es poder reflejar las cifras de desempleo, de pobreza, inseguridad y trabajar finalmente su narrativa y sus propuestas de ahí. Ahora, no hay que desconocer algo que es fundamental también, que es... En el Ecuador vamos a tener, bueno, en Pichincha vamos a tener 4 papeletas, en el resto del Ecuador 3 papeletas, ¿cierto? Ajá. Entonces, este clivaje ambientalismo-extractivismo también va a reordenar, yo creo que el tablero electoral político, ¿no? Es decir, no va a ser esquivo, los candidatos no van a poder esquivar la gran pregunta de, bueno, y el tema del Yasuní, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, ahí es muy interesante ver, por ejemplo, la nueva posición de los candidatos que antes eran finalmente de izquierda y ahora están a la derecha, finalmente. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar con ese ambientalismo? Otra cosa finalmente es cuando ya hay una consulta popular, ¿no? Es decir, ya esa es otra discusión, porque ya vas a llegar finalmente con un resultado si es que ganas las elecciones, no es del ambientalismo por el ambientalismo. Este clivaje va a ser supremamente interesante y yo creo que está ligado finalmente a tu pregunta, ¿no es cierto? Esto de estos intangibles, ¿qué es lo que va a suceder? Sin embargo, yo creo que la centroizquierda en el Ecuador sí está discutiendo los problemas, digamos, más aterrizados, más tangibles, porque finalmente tienen que enfrentar y hacer un reflejo de un gobierno de derecha, ¿no es cierto?, que finalmente tiene los indicadores que tiene. Y finalmente, este actor que te estaba diciendo es el gobierno, ya que calladito quiere irse a agache los últimos meses, pero que puede generar ruido. O sea, Guillermo Lasso, haga o no haga, hará ruido en las elecciones. ¿Cómo tú ves el rol del presidente saliente? Pero además no solo el rol del presidente saliente, Omar, sino que este proceso eleccionario se está dando dentro de una guerra institucional profunda y gravísima, que es algo que tampoco se está midiendo. Es decir, Fiscalía contra el Consejo de Participación Ciudadana, Participación Ciudadana contra la Fiscalía, Consejo de la Judicatura contra la Fiscalía. Es decir, hay una guerra abierta de interfunciones que finalmente también juega un rol que es absolutamente importante y fundamental, ¿no? Con respecto al tema del gobierno, claro, finalmente optan por no presentar candidaturas, una estrategia que podría ser medianamente inteligente en el ámbito electoral, pero yo creo que políticamente es un gran riesgo. ¿Y por qué es un gran riesgo? Porque no van a tener un bloque legislativo, 1 o 2 legisladores para poder negociar el futuro. Es decir, es natural y con natural que el nuevo gobierno
va a señalarlos, a fiscalizarlos, a atacarlos, ¿no es cierto? Al gobierno saliente, un gobierno además mucho más débil, por lo tanto mucho más fácil de atacar, y ellos no van a tener con qué canjear finalmente esa negociación política. Pedro, no van a tener votos en el legislativo. ¿Y cómo se analiza el tema creo? Pues el fenómeno creo. Ahí vi un meme que decía Lazo los creó y Lazo los mató. O sea, más allá del meme, tiene mucha coherencia esas frases. ¿Cómo analizar lo que fue creo? Porque si bien dicen regresamos en 2025, bien complicado. Tú sabes que en política es bien complicado que la gente regrese, que se quede aguantadito 1 año y medio y regrese en 1 año y medio para unas elecciones bien complicadas. Yo lo único que he aprendido, Omar, es que en política no hay muertos, ¿no? Y en política finalmente he visto resucitar unos cadáveres de manera impresionante, ¿no? Entonces, no sé si es que se puede considerar a Creo como ya, digamos, un cadáver político. Mucho dependerá no de este proceso eleccionario, sino de cómo el nuevo gobierno señale finalmente al gobierno saliente. Y ahí es cuando creo que cometen un error. Es decir, cuando no tienen un voto, 2 votos que son con lo que podemos ver, una posible asamblea absolutamente atomizada, 2 votos es, digamos, un tesoro, ¿no? El hecho de abandonar, digamos, esa posibilidad, yo creo que les pone una vulnerabilidad muy profunda. Entonces, para mí no es el hecho de no presentarse en el proceso eleccionario, sino finalmente el no tener con qué defenderse de los ataques finalmente, y eso sí podría provocar en el 2025 otro escenario para Creo. Gracias al doctor Pedro Donoso, consultor político, que ha estado con nosotros hoy día. Pedro, muy amable. Un gusto. Muchas gracias por la invitación.